Bueno, mis queridos hermanos, eh, la paz del Señor con todos ustedes. Nuevamente, como todo otro martes, es un gusto para mí, créanme, de corazón lo hago, con un gran amor, poderles llevar esto que, como yo siempre lo digo, a mí me ha cambiado la vida, pues, y espero que poder transmitirlo con la misma pasión que me lo transmitieron mis maestros, con la misma pasión que a mí me cambió la vida. Y hoy pues vamos a meternos un poco al mundo siempre de Pablo. Vamos a ver la primera carta de él y no solo de él, sino la primera carta del Nuevo Testamento. Quiero pedirles un favor. ¿Ustedes están viendo dos pantallas o solo ven una pantalla, la presentación? Tal vez alguien me puede apoyar con eso. Se está viendo la pantalla de la presentación. Dice comunidad carismática, curso Perfecto, sesiones perfecto. nuestras. Excelente, gracias, Juni. Entonces, como les dije, como les dije, vamos a ver hoy ya en lo que son la vida, ya vimos un poco de la vida de Pablo, vimos un poco de la cronología, vimos desde el punto de vista histórico hasta el año 51, qué había pasado, qué había hecho, luego del 51 vimos el tema de sus cartas, igual vimos aquí a prédica que hicimos para la comunidad, que era un poco más extensa, en la cual se podía hablar un poco de cómo Pablo miraba esa carrera, esa vida de él, la miraba como una carrera, en la cual dice: yo me azoto, yo como bien, yo soy disciplinado, no vuelo los golpes al aire, sino que tengo una meta. Y después cómo él se hacía llamar un judío, desglosamos en esa prédica de la comunidad, desglosamos Filipenses 3, que también ahí hablaba de que era un judío, fariseo, y de la tribu de Benjamín, y etcétera, un montón de cosas que pudimos ver más o menos de la vida de Pablo. Entonces, hoy vamos a ver un poco de lo que es la primera carta de Pablo. Hacer un recuerdo de estas, ahí pido disculpas por la animación, que me fue un poco mal, de lo que son lo que ya, un resumen, esto tenemos que tenerlo claro. Miren, yo sé que hay gente que al día de hoy sigue creyendo que todas las escribió Pablo. Yo entiendo eso, pues la crítica textual, la crítica literaria, todo lo que es la exégesis, se ha avanzado mucho de los años 80 a la fecha. Entonces ya casi nadie cree que Tesalonicenses, la segunda, Colosenses, Efesios, o Timoteo, o Tito hayan sido escritas por Pablo. Ya la clase pasada pudimos ver esas tres como cualidades que tienen los escritos paulinos. Entonces, recordando esto, siempre recordar cuáles son los escritos protopaulinos. Recordábamos Primera Tesalonicenses, o sea, cuando decimos proto son las que son escritas en función por Pablo, escritas no, tal vez no de la mano, pero sí dictadas por él. Entonces teníamos Primera Tesalonicenses, que aparece para el año, pido disculpas, para el año 51, que es la que vamos a ver hoy. Luego está Primera de Corintios, que empieza, que es para el año 52, que es la que les pedí al inicio a los que no habían entrado. Por favor, léanse Primera Tesalonicenses, ya con las herramientas que les vamos a dar hoy, y léanse la primera carta a los Corintios. Yo sé que es larga, léanse al menos los primeros 8 capítulos, porque los vamos a ver en dos clases. Vamos a ver en una clase la primera parte y en otra clase la segunda parte. Luego vamos a ver Segunda de Corintios, que también es larga, que probablemente la vamos a ver en 1 o 2 clases. Luego viene Gálatas para el 53, Filipenses para el 56, Filemón para el 56, Romanos entre el 58 y 60. Luego vienen los escritos de Deuteropaulinos, que es Segunda Tesalonicenses, Colosenses, Efesios. Los escritos tritopaulinos, que como ya lo sabemos son los que escriben entre el 90 y el 100, más que todos conocidos como cartas pastorales. Tenemos primera y segunda de Timoteo, tenemos Tito también. Luego de eso, el propósito, recordemos esto es bien importante, el propósito de los escritos de Pablo. Estos escritos de San Pablo fueron producidos por exhortaciones a los creyentes de la época, en las comunidades fundadas en sus viajes misioneros después de la conversión. Pablo, recordemos lo que hemos visto, Pablo se convierte en el camino a Damasco,
Pablo tiene un recorrido debido a las diferentes vicisitudes que él pudo tener en el camino, ya sea por enfermedades, como por ejemplo vamos a ver la carta a los Gálatas, que surge de una enfermedad y Pablo le toca pararse en Galacia y enfermo empieza a evangelizar y funda Galacia y funda Gálatas. Pues así, por ejemplo, Pablo funda Corintios, Pablo funda Tesalonicenses, ya vamos a ver ahorita. Entonces, pero ¿qué es lo que le importa a Pablo? Es formar evangelizadores también. Entonces, él funda sus comunidades, pero no es que se olvida de ellas, no es que las deja tiradas, no. Pablo lo que hace es que las funda y después está en constante monitoreo, ya sea mandando a uno de la gente que lo apoya, mandando a Timoteo, mandando a Tito, mandando a Silas. No sé, hay un micrófono encendido, tal vez me lo pagan por un sonido de clic que está por ahí. Entonces, el objetivo es dar instrucciones a todos los cristianos. Voy a ver si les puedo cerrar desde aquí el sonido, para ver si lo puedo. A Xiomara creo que es la que te puede ayudar con apagando el micrófono, porfa. Ahí está, perfecto, gracias. Entonces, más o menos ahí tenemos el propósito. Esta diapositiva no se nos debe de olvidar. Esta diapositiva es la que muestra los escritos de Pablo, los primeros, los protos, los deuteros, los tritos, y cuáles son los objetivos de las cartas. Entonces, como primera instancia, tenemos la primera carta a los tesalonicenses, que es la que vamos a ver hoy, escrita para unos a finales del 50 y para otros al inicio del 51. Ahí está en ese lapso que no pasa de unos 6 meses de diferencia. ¿Por qué? Por la manera como se escribe. El papiro P46, o llamado como Chester Beatty, el segundo, aparece en ciertas líneas. Es la primera vez que aparecen las primeras líneas de la carta tesalonicense. Recordemos cuando hablábamos del primer módulo de los evangelios, yo decía que había más o menos unos 6,000 copias de manuscritos. Entonces, entre esas copias, lo que tenemos, por ejemplo, es este de Chester Beatty, en el que se aparece la primera vez la primera carta a los tesalonicenses. Luego tenemos, vamos a ver ciertos datos generales de la carta. Esto más que todo es cultura general para que entendamos de dónde proviene pues Tesalonicense. Tesalónica recibe el nombre de Tesalónica por parte de Casandro. Casandro, el cual nombra Tesalónica en honor a su esposa, que era la hermana de Alejandro Magno, por el cual había en honor a una victoria que habían tenido, que se conoce como la victoria de los tesalios. Fue para el año más o menos 346. La hermanastra de Alejandro Magno, la hija de Filipo II, se casa con Casandro. Ya muerto Alejandro Magno, entonces viene quien maneja el imperio de Alejandro Magno, la máquina devastadora que era Alejandro Magno después de su muerte, cuando cumple 33 años, es Casandro. Entonces Casandro, en una victoria que tienen en Tesalónica, le llama en honor a esa victoria, la victoria de los tesalios, y le pone el nombre de su esposa, que era la hermana de Alejandro Magno. Esto aparece en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, en el verso 1, y es cuando dice que Pablo funda la comunidad en su segundo viaje. También lo pudimos ver el martes pasado cuando hablábamos un poco de historia. Pablo llega a Tesalónica a evangelizar. Primero la misión de Pablo era llegar, recordemos que Pablo siempre se dirigió primero a los judíos. Llegaba a las sinagogas y empezaba a hablar de Jesús, y empezaba a hablar de la resurrección, de la muerte y la resurrección. Pero allá lo sacaban, lo corrían. Entonces Pablo lo que hacía era terminar llegando a casas de ciertas personas que les había gustado el mensaje, porque como el mensaje cristiano no es excluyente, entonces termina yendo a casas a evangelizar, terminan reuniéndose en casas y ahí, desde ahí, tira para adelante toda la evangelización. Como les decía, en casas comienza a evangelizar. En Tesalónica, el problema que tuvo en Tesalónica, porque lo sacan los judíos de la sinagoga, es más, a Pablo lo corren de Tesalónica. Él tiene que salir huyendo. ¿Por qué? Porque el mensaje del cristianismo era tan interesante, tan hermoso, que la mayoría de la gente que él llamaba, terminaba llamando para la comunidad de los nuevos cristianos, era gente poderosa. Imagínense los ricos siguiendo a Pablo por el cristianismo. Entonces, ¿qué pasa? Al irse los ricos de la sinagoga y de todas estas cosas, menos billete para ellos.
Entonces no se miraba a la gente, sino que se miraba la intención económica. Entonces terminan corriendo a Pablo de Tesalónica, pero la comunidad queda formada. Y en esa comunidad se daba una de las peculiaridades que eran más paganos, permítanme. Perdón, hermanos. Entonces, les decía que comienza en casas a evangelizar, ya que los corrían, y se da la casualidad que en Tesalónica la mayoría de las personas que estaban eran gentiles, no habían tantos judíos. Entonces, por eso en Pablo empieza a formarse esa línea, aparte que lo corrían, él llega a los gentiles, y después llega un momento en el que las cartas dice yo soy el apóstol de los gentiles. ¿Pero por qué? Porque Pablo quiso siempre mostrar la primacía a los israelitas, pero es cuando los israelitas se rehúsan, entonces ya viene Pablo y se abre al mundo de los gentiles. El mayor que, como les dije, el mayor conflicto que tuvo Pablo en ese tiempo era por el dinero. Era porque se le iba a la gente, se le iba a la gente de las sinagogas y de los demás lugares por ir a seguir, por ir a seguir el mensaje de Jesús. Entonces lo terminan sacando, y eso habla mucho de los apóstoles. Pablo quiere mucho a esta comunidad, como les dije, es la primera comunidad que funda Pablo. ¿Por qué? Porque habían recibido la palabra de Dios con avidez, con gusto, y era una comunidad que crecía como la espuma, como esa, ¿has visto esa leche cuando la están hirviendo, que crece como la nata, va para arriba? Era sumamente rápida, era una unción, lo que diríamos es una unción, una docilidad de espíritu. Entonces, ellos comienzan a organizarse, ya todos son iguales y no hay uno encima del otro, y las autoridades son líderes que ayudan a los demás. Entonces, la comunidad era un ejemplo. Era un ejemplo, ¿por qué? Porque Tesalónica es la ciudad capital de Macedonia. Entonces, como acá Tegucigalpa, lo que sale de aquí de Tegucigalpa es copiado por los alrededores. Entonces, al proyectarse, al irse formando al ir creciendo como la espuma en Tesalónica, también termina llegando a Acaya, termina llegando a Corintios el mensaje. O sea, a Tesalónica ya vamos a leer, a Tesalónica la ven como una comunidad modelo, a una comunidad a la cual es digna de admirar. Y Pablo por eso le encanta, porque fue rápido la manera como entró el Espíritu Santo en esa comunidad. Entonces, vamos a seguir viendo aspectos fundamentales. Esto se conoce como el horizonte epistemológico. Epísteme es la manera, epistemológico es, gracias, epistemológico eh, epistemológico es la manera como está, pido disculpas, la manera como está escrita la carta, cuál es el pensamiento de Pablo. Entonces, primero que la carta fue escrita para el año 50 o principios del 51. Pablo, como les dije, ya no estaba en Tesalónica, sino que se había ido acá y a Corintio. Desde ahí redacta una carta. ¿Por qué? Porque Pablo manda a uno de los colaboradores de él a que revise la comunidad. Pablo sabe que ya no puede volver a Tesalónica, aunque él se muere de ganas por volver, pero no puede. Entonces manda a, a Timoteo, y Timoteo, perdón, a Silas, ya lo vamos a ver ahorita. Y entonces de allá viene el mensajero y le dice, no, esa comunidad es un show, es algo espectacular, está creciendo como la espuma, mira, ahí se ve mucho amor, mucha fraternidad, es un espectáculo. Pero le dice a Pablo, mira que traemos varias preguntas, ellos tienen muchas preguntas, entonces traemos este documento. Por lo general, hermanos, las cartas de Pablo lo que hacen es contestar preguntas. Lo que hacen es, le dicen, de la comunidad tal nos mandan estas preguntas que no saben qué hacer, entonces por favor contestarlas. Entonces Pablo viene y redacta una carta y empieza a mandar las exhortaciones. ¿Qué nos muestra esta carta? Nos muestra cómo era la vida de la comunidad, pero esto es bien interesante. Recordemos que la primera carta tesalonicense es el primer escrito del Nuevo Testamento. No hay un escrito anterior. ¿Qué nos muestra Primera Tesalonicense? Nos muestra cómo eran las primeras comunidades. Primera Tesalonicense nos muestra, imagínense qué fuerza, o sea, qué increíble esta carta, que nos muestra cómo estaban fundadas las primeras comunidades cristianas.
no hay antes un escrito. Y no es que no es que se hable de Jesús en la carta. Tiene mucho querigmático, pero lo que nos muestra es qué pensaban las primeras comunidades. Por eso estas cartas son vitales, son importantísimas. La intención de la carta, como les dije, es un acompañamiento pastoral. Aparte de eso, el acompañamiento era para que la comunidad siguiera en el camino que iba. Por eso Pablo es bien expresivo y les dice, así como han hecho, así como han crecido en el amor, crezcan más. Así como han crecido en la fe, crezcan más en la fe. Así como han crecido más en el servicio, crezcan más en servicio. Pablo demuestra que la excelencia, en esta carta muestra que la excelencia es superable, que no hay nada que se pueda quedar hasta ahí. Uno puede decir, yo estoy en el top, no, podemos superarlo. Siempre y cuando sea hacia la línea del bien, a la línea del amor, a la línea de la fe, a la línea del servicio. Y eso muestra Pablo. Por eso Pablo acompaña y da un pastoreo y les exige, y les dice, ustedes pueden crecer más, yo los conozco, pueden ir más allá. Otra de las preguntas era la demora de la parucía. La parucía es lo que se conoce como la segunda venida del Señor. Ya para ese tiempo se había entendido que con la resurrección de Jesús, ya con la resurrección de Jesús y el Cristo, ya venía una segunda venida. Y ese va a ser un tema que se va a tratar muchísimo en la segunda carta de los Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque, como Pablo les dice, no se preocupen, la segunda venida va a ser, yo voy a estar vivo, y los que se nos adelantan van a resucitar primero y el Señor vendrá y nos levantará como en un rapto. Pablo entendió, oigan bien, por eso es tan importante estudiarlo de esta manera. Pablo en su primera carta entiende que la segunda venida del Señor es ya, y que es más, Él está vivo y a Él se lo va a llevar. No es como ahorita que decimos, no, pues, ¿cuándo será? No sabemos, probablemente me voy a morir, no voy a ver la segunda venida del Señor hasta que me muera. Pablo no. En esta carta nos muestra Pablo que él estaba convencido de que probablemente la segunda venida era pasado mañana o mañana. Así nos muestra el pensamiento. Será muy diferente ahí en Corintios, ahí en Romanos, no digamos en Romanos, va a una diferencia. Por eso es que era mi intención que viéramos eso, pero ya vamos a leer la carta. También hay unas exhortaciones sobre cómo vivir la vida comunitaria y personal a través de la experiencia. Pablo les comenta la experiencia que él ha tenido, sus casi 15, 16 años en la vida del Señor, y les dice, miren, vamos a llamarnos de esta manera, o sea, hagan esto, hagan lo otro. Él empieza a dar esas directrices y es lo que vamos a ver. No vamos a ver los 5 capítulos, vamos a ver el capítulo 1, vamos a ver el capítulo, vamos a dar ciertas ideas de lo que es el capítulo 2, el capítulo 3, y vamos a ver el capítulo 4, que es bien importante. Y vamos a dar ciertas cositas del capítulo 5. La idea es que con esto que ustedes ya llevan, puedan agarrar la carta y poderla leer sin problema, sabiendo cuál era la intención del autor, sabiendo a qué se dirigía, por qué dijo esto. Esa es la idea de que podamos tener estas cartas. Luego está la estructura de la carta. Primero está una introducción, luego está elementos autobiográficos, cuando él dice, yo, Silvano, Timoteo, por ejemplo, en unas cartas, a la comunidad de tal, nos dirigimos, gracia y paz, y que no sé qué. Exhortaciones, y luego están las exhortaciones que él hace, ¿va? Cuando le preguntan las cosas, él les dice, por favor, manténganse en esto, sean constantes, ayuden a los débiles, a los oprimidos, a los que tienen, a los que no, a los que están alejados de la comunidad, ayúdenlos, reintegrenlos, reinstaúrenlos en la comunidad. Entonces, él da una serie de exhortaciones. Y el saludo que es es como el saludo de Pablo, y es el gracia y paz, que después es un saludo litúrgico, ahora es paz y bien. Gracia y paz, imagínense, Pablo lo que hace, gracia y paz, lo hace para que tanto el hebreo, o sea, el judío, como el pagano lo puedan entender. Gracia, en griego haris, significa gracia. Esa es entrega de Dios, es un don de Dios, el don de Dios. Entonces él saluda gracia diciendo, tú eres un don de Dios. Y paz, que viene del hebreo shalom, para que lo entiendan los judíos. ¿Por qué? Porque shalom es la bendición por excelencia del judío. Entonces Pablo decía gracia y paz, y lo que él quería decir era Dios desbordándose completamente sobre ti. Cuando ustedes vean gracia y paz, imagínense que Pablo está diciendo
Dios se desborda completamente sobre ti. Gracia y paz significa 2 puntos. Dios se desborda completamente sobre ti, sobre judíos, sobre paganos, sobre israelitas, sobre griegos, sobre todos. Y eso es genialidad de Pablo. Continuando con la carta a los tesalonicenses, vamos a leer el capítulo 1. Yo aquí lo tengo redactado. Les pediría que ahí con sus Biblias, si ven, hay ciertas palabras que están subrayadas. Esas palabras son las palabras que vamos a desarrollar. Y este es un método de lectura bíblica. Un método en el cual nosotros buscamos palabras importantes o palabras fuertes y lo que hacemos es desarrollarlas. Por ejemplo, ya desarrollamos gracia y paz. Entonces, ahorita les voy a leer, o si alguien me quiere ayudar, porque es un poco regado la garganta, tal vez me ayuda a leer el capítulo 1. Ahí está en la pantalla, o quien tiene la Biblia de Jerusalén lo puede leer desde su Biblia y sin problemas. Tal vez alguien me ayude, por favor. Lo tengo yo. Dele, bueno. Dice, Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracias a vosotros y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo sin cesar memoria de vosotros en nuestras oraciones. Nos acordamos ante Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestra caridad y de la paciencia de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio llegó a vosotros no solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con toda plenitud, y así bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor vuestro. Vosotros os hicisteis imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de grande tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De modo que llegasteis a ser un ejemplo para todos los fieles de Macedonia y de Acaya. Así es que desde que vosotros ha repercutido la palabra del Señor, no solo por Macedonia y Acaya, sino que en todo lugar la fe vuestra, que es para con Dios, se ha divulgado de tal manera que nosotros no tenemos necesidad de decir palabra, pues ellos mismos cuentan de vosotros cuál fue nuestra llegada a vosotros y cómo os volvisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, a quien Él resucitó de entre los muertos, Jesús, el que nos libra de la ira venidera. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Pues hemos visto la primera carta, el primer capítulo. Ustedes ven, como les repito, ustedes pueden subrayar las palabras fuertes que vamos a exponer ahorita. Siempre hay unas líneas teológicas que tiene la carta. Y aquí pues las tenemos explicadas. Tenemos una de las líneas teológicas, esto se llama lectura teológica, lo que estamos haciendo. Entonces, primero es la manera como abrazan el evangelio, o cómo abrazan la fe. ¿Se recuerdan que yo les dije que Pablo quería mucho esta comunidad? Por la manera como habían abrazado, por la manera como habían sido dóciles al Espíritu Santo. Entonces, primero, ¿cuál es esa manera de abrazar? La predicación del evangelio, o sea, esa predicación que se hizo en medio de tribulaciones y con la fuerza del Espíritu. Recordemos lo que les dije, a Pablo lo querían matar ahí, pues. Entonces, tanto a Pablo como a los que habían seguido la palabra. Entonces, ¿qué dice Pablo? Me encanta cómo ustedes han tenido la fuerza de predicar el evangelio. No se han quedado callados a pesar de que los judíos, a pesar de que los israelitas y los demás los quieren fregar, los quieren matar, los quieren lapidar o lo que sea. Ustedes han tenido la parresía, que es la fuerza
Parecía en griego fuerza, fortaleza, para poder predicar. ¿Por qué? Porque tienen la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, eso lo vemos en el verso 3. Entonces, abrazando la palabra de Dios con gozo en el Espíritu, como le decía. En el verso 8 podemos ver por qué era tan, uno se pregunta, ¿por qué era tan fuerte? ¿Por qué tenían tanta fuerza? ¿Por qué avanzaban tanto? ¿Por qué? Porque crecían en la fe, en la esperanza y en la caridad. Esas tres virtudes teologales, esas tres virtudes que convirtieron a esa comunidad en un ejemplo. ¿Cómo podemos hacer que nuestra comunidad sea un ejemplo para los demás? Alimentando esas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor o la caridad. Esta gente era tal que de lo que tenían apoyaban a otras comunidades. Esta gente era tal que servían de una manera espectacular. Ellos servían sin ver a quién servían, sino que servían por amor a Cristo. Podríamos decir una Madre Teresa de Calcuta hoy, por ejemplo, podría decir un montón de más. Pero ¿cómo crece una comunidad entonces? Ayudándola a crecer en la fe, en la esperanza y el amor. Una comunidad a imagen de la primera carta tesalonicense, porque Corintios era otra manera, Gálatas era otra manera, a Corintios le habla de una manera, a los Gálatas le habla de otra, a los tesalonicenses le habla de otra. Entonces, esta es una comunidad que tiene una efervescencia en esas tres virtudes teologales. Luego, otra línea teológica es la experiencia comunitaria. O sea, cómo o por qué, si tienen estas tres virtudes, ¿por qué se mueven tan rápido? ¿Por qué crecen tan rápido? Uno, la eficiencia en la fe. La eficiencia en la fe no es decir, ay, es que mi fe crezca como una montaña. Ellos lo que tenían era una fe como un grano de mostaza y era suficiente para hacer cualquier cosa. A veces nosotros pedimos, Señor, aumenta mi fe. Lo que tenemos que pedir es, Señor, que mi fe sea eficaz para poder cumplir tu voluntad. No crecer, porque ¿de qué me vas a crecer? Que sea eficaz, el poquito que yo tengo de fe, que sea eficaz. Y eso es lo que tenía la primera es lo que tenía la comunidad de Tesalonicense, de Tesalónica, perdón, que la fe era eficaz. En la caridad, que todito lo hacían con amor, que si tenían que venir al curso de Biblia, lo hacían con amor, que si tenían que enseñar en la catequesis, lo hacían con amor, que si tenían que ir a dar lo hacían con amor, que si tenían que ir a servir a la iglesia, lo hacían con amor. No pensando en templos, lo hacían todo con amor. Yo entendía, porque yo decía, ¿por qué si Dios no está en el templo, porque Dios está en nosotros, no está en el templo, por qué vamos a la iglesia? Decía, en mi razonamiento, en mis reflexiones. Y me di cuenta que nosotros vamos al templo por vernos con nuestros hermanos, por servir a nuestros hermanos, porque nos queremos ver y queremos ver esa comunidad que se llena de amor. Entonces yo entendí y decía, entonces ya no se convierte en una carga para mí, se convierte en más bien en una necesidad, porque es ahí donde yo hago mis tareas, donde yo veo a mis hermanos y todo lo hago con amor. Cuando todo, como dijo San Agustín, ama y haz todo lo que quieras. Cuando se ve con amor, todo deja de ser una carga y pasa a ser una alegría. Luego tenían una tenacidad en la esperanza, una esperanza fuerte y tenían una convicción, como les dije, una convicción fuerte en la segunda venida del Señor. Es tanto que en la segunda carta a los tesalonicenses les empieza, el autor de la segunda les empieza a decir que el que no trabaja, que no come. ¿Por qué? Porque como habían entendido que la segunda venida del Señor era ya, entonces dijeron, ¿para qué trabajo? Si ahí viene el Señor. ¿Para qué hago esto si ahí viene el Señor? ¿Para qué cumplo con mi esposa si ahí viene el Señor? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues se ponían a decir. Entonces, en la segunda carta de los tesalonicenses les empieza a rasurar y les empieza a decir, dejen de pensar así, que nadie sabe cuándo viene el Señor. Claro, y el pensamiento, pensamiento paulino se ha evolucionado. Entonces, imagínense qué tan fuerte era la convicción de la parucía, de la segunda venida del Señor o de la vida eterna, que esta gente había malinterpretado lo que Pablo les había enseñado y habían dejado de dedicarse al Señor como tal o dedicarse a los hermanos. ¿Por qué? Porque como decían, no, mañana viene el Señor, yo hoy me voy a poner a descansar o me voy a relajar o me voy a ir a dar la vuelta. Y les valía la comunidad. Entonces ya viene la segunda carta al tesalonicenses y los empieza a jalonear de las orejas. ¿Qué es eso de la esperanza de la parucía? Lo que les comentaba lo que les comentaba hace un momento. O sea, es la segunda venida del Señor. Aquí él nos cuenta que en el verso 10 de que hay un entendimiento bien,
bien específico y bien latente en todos los escritos del Nuevo Testamento. Y es que a Dios se le mira como un ser humano. Entonces, en muchos escritos paulinos, como en el Antiguo Testamento hay un montón, decían la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios es utilizar un antropomorfismo. Un antropomorfismo es darle cualidades de ser humano a Dios. Si yo me enojo, Dios también se enoja. Si yo soy celoso, Dios es celoso. Por eso dice en el Antiguo Testamento, es un Dios celoso. ¿Por qué? Porque ellos contemplan la idea de un Dios celoso, entonces se la atribuyen a Dios. Eso se conoce como antropomorfismo. Pero, ¿qué es la ira de Dios? En este libro, la ira de Dios es la manera como Dios reacciona al pecado, la manera como Dios se mete al pueblo para curar el pecado, para limpiar el pecado. Imagínense el salto que da el cristianismo. Parece el cristianismo, como les decía a los muchachos de catequesis hace un momento, que yo le doy vueltas y vueltas y vueltas a la cabeza y no hay una manera de decir que esto no viene de Dios. O sea, yo sé ustedes me dirán, ¿y este qué está pensando? Pero es que yo reflexiono tanto, hermanos, yo digo, no hay manera para probar que el cristianismo no viene de Dios. En aquel tiempo, ya Ezequiel en el capítulo 18, en el verso 1, mostraba que la manera como Dios eliminaba el pecado era eliminando al ser humano. Ojo, no es que era la concepción de Dios, no. Era como lo habían entendido, era la revelación de su momento. Entonces, si era prostituta la mujer o la llevaban en adulterio, ¿cómo eliminaban el pecado? Lapidándola y matándola a ella. Si era un hereje, ¿cómo así? ¿Cómo lo eliminaban? ¿Cómo eliminaban el pecado? Matándolo a él, como mataron a Esteban. ¿Me entienden? Entonces, desde la concepción de judía del Antiguo Testamento, se cree, como lo dice Ezequiel en el capítulo 18, de que la manera como Dios elimina el pecado de la sociedad es matando o enfermando al ser humano. Por eso los enfermos, el ciego de nacimiento, y le preguntan, ¿y quién pecó, sus padres o él? ¿Por qué? Porque se entendía que él era pecador y estaba pagando la condena. Los leprosos, ¿por qué los sacaban? Porque eran pecadores y estaban pagando la condena. Entonces, el cristianismo muestra todo lo contrario. El cristianismo dice, no, somos pecadores, pero Dios elimina el pecado, no el pecador. Dios se mete en el corazón del ser humano y esa es la justificación, la vamos a ver más adelante, para sacar de raíz todo el pecado y sanar a la persona. Pero la persona puede seguir, la persona puede avanzar, la persona puede seguir caminando, puede cambiar. Y no hay que matarla, no hay que eliminarla, no hay que sacarla de la sociedad. Imagínense ya la primera comunidad, como Pablo les dice, a quien resucitó de los muertos y nos salva de la cólera venidera. Porque para Pablo hay que entender una cosa. Yo siempre les he dicho a ustedes que Jesús era hijo de su tiempo. Pablo también era hijo de su tiempo. Para Pablo, recuérdense que era judío. Todo el Antiguo Testamento, toda la Torá era ley y tenía que cumplirse. Y es ahí donde Pablo entiende, gracias a Deuteronomio, Pablo entiende que la concepción, la teología paulina, ojo, que está bien marcada en nuestra iglesia, es que Jesús viene a salvarnos por nuestros pecados, que Jesús muere por cumplir la voluntad del Padre. Hay que entender que Pablo es un hijo de su tiempo. Hoy entendemos que Jesús muere por amor. Hoy entendemos que no era la voluntad de Dios matar a su hijo. Que si Jesús no hubiera muerto por el imperio romano, hubiera muerto viejito, Jesús siempre nos hubiera salvado, porque Jesús vino a salvarnos por el amor, porque Jesús estaba a favor del ser humano, no en contra. Pero Pablo, hay que entender estas cosas. Pablo es hijo de su tiempo. Entonces Pablo, como ya vamos a ver ahorita la cosmovisión judía, hay que entender el Nuevo Testamento desde la perspectiva judía. ¿Se recuerdan en la clase pasada que les puse el ejemplo de la maestra Jacinta y al muchacho Bruno, que le preguntaron cuál era lo más feliz de su vida y él puso la familia ahorcándose, según la perspectiva de la maestra, pero la de la familia era el momento más feliz, que fueron a bucear. Entonces, para poder entender el Nuevo Testamento, es vital entender estas cosas. Y es vital las líneas, es vital entender ese horizonte epistemológico que nos muestra la primera carta a los tesalonicenses. Y son esas líneas teológicas
del primer capítulo. Entonces, vemos, esas líneas son la manera de abrazar el evangelio, porque lo abrazan con parresía, con fortaleza, en medio de las tribulaciones, pero sobre todo con la fuerza del Espíritu. Crecen en fe, esperanza y el amor, que son las tres virtudes que mueven el mundo. Entonces, si queremos que nuestra comunidad crezca, ¿cuáles son las virtudes que tenemos que dar? El servicio, el amor, la fe, la esperanza, podernos entregar a los demás, hacer todo, todo, absolutamente todo con amor. También, ¿cómo crece la experiencia comunitaria? En una eficacia con la fe, en las tareas de caridad, en la tenacidad de la esperanza, en la segunda venida del Señor, de tener esa esperanza que solo la da el cristianismo. Ya les voy a contar una anécdota dentro de poco. Y entender que Pablo es hijo de su tiempo. Entonces Pablo sigue esas líneas. Luego podemos sacar ciertas conclusiones del capítulo 1. Primero, que es una comunidad fuerte en la fe. Hay una conversión completamente seria. Aquí no hay ni frío ni caliente, pues aquí es conversión completa. Una unción salvaje del Espíritu, son sumamente dóciles al Espíritu, por eso el Espíritu los hace crecer, son eficaces, todo lo que hacen lo hace con amor, o sea, con Espíritu Santo. Esa comunidad es modelo. Hay un compromiso comunitario con las tres virtudes teologales. Es lo que mueve la comunidad. La fe, esperanza y el amor son los que mueven a la comunidad. Y aparte hay una esperanza en la segunda venida del Señor. Ya la vamos a ver más adelante esto, porque habrá que hacer la teologización del momento de nosotros hoy. ¿Cuál es nuestra esperanza entonces? Si la de ellos era la parucía, porque entendían que la parucía era hoy o mañana o pasado, ¿cuál es nuestra esperanza? Vamos a tratar de sacar esa reflexión al final. Más que todo eso trata el capítulo 1. Vemos, es una exhortación a la comunidad, una manera como la comunidad se mueva, una manera como la comunidad crezca, cómo continúe siendo modelo ante las demás, cómo ese trabajo que están haciendo, que lo están haciendo muy bien, irradia a los demás lugares, llega como una comunidad hermosa. Ahí Pablo dice, yo no tengo que decirles, no les tengo que sacar todos los méritos porque ustedes mismos se dan a conocer. O sea, Pablo les dice, no los tengo que ensalzar porque ustedes mismos se ensalzan con lo que ustedes hacen. Es más, no andan diciendo hacemos eso, sino que lo hacen y dan todo por los demás. Entonces, en el capítulo 2, habla un poco de biografía y de cómo debe seguir siendo el comportamiento de ellos, en base a las preguntas que le han hecho. En el capítulo 3 hay unas exhortaciones y Timoteo, él les explica del viaje que hizo. A Timoteo fue el que envió, como les dije al inicio, a Timoteo fue el que envió a ver qué pasaba con la comunidad de Tesalonicense. Y en el capítulo 4 viene lo que se conoce como la escatología. La escatología es la que me interesa que veamos más hoy. ¿Por qué? Porque son las partes importantísimas. Si entendemos esto de la escatología, vamos a entender cómo se mueve gran parte del Nuevo Testamento, incluyendo Apocalipsis. Entonces, ¿qué es la escatología? Escatología se divide etimológicamente en dos frases, y es escatos, que significa lo último y definitivo, y logía, que es el tratado de estudio. Entonces, la escatología es el tratado de lo último y definitivo. Por ejemplo, Mateo 25, Apocalipsis, están escritos en lenguaje apocalíptico. Ojo, lenguaje apocalíptico. ¿Pero de qué trata el lenguaje apocalíptico? ¿O qué expresa el lenguaje apocalíptico? Expresa hechos escatológicos, o sea, los hechos últimos y definitivos. Eso se conoce como la escatología. Recuérdenme, escatología es el tratado de lo último y definitivo. Muerte, resurrección, parucía, vida eterna, purgatorio, etcétera, etcétera. Todo eso es la escatología. Y de eso Pablo toca nada más 4 elementos, porque como el desarrollo teológico de Pablo no está tan avanzado como va a tocar después en Romanos, o como va a tocar en Gálatas, ahorita lo que les interesa es contarle de 4 aspectos, que son los que están en la pantalla. Es muerte, explicando la muerte, la resurrección, la parucía y la vida eterna. Vamos a ver que estos hechos aparecen también en 1 Corintios, que ya lo vimos, 1 Corintios 15, cuando él explica, cuando los corintios no entienden cómo funciona la resurrección. Y Pablo le dice, pregunta tonta, y empieza a explicar cómo funciona la resurrección, que ya lo vimos en el módulo pasado y lo vamos a ver en la próxima clase también. Entonces,
Hechos escatológicos, para refrescar esto, son el tratado de lo último y definitivo. Yo leí ahorita con eso del volcán Toga, allá por Nueva Zelanda, y decían imágenes apocalípticas. Yo decía, pucha, qué locura están diciendo aquí. Son, son imágenes que muestran hechos escatológicos, porque la erupción de volcanes se tiene en nuestra mentalidad como hechos, y empieza a decir la gente, es que viene el fin del mundo y todas estas cosas. Imágenes que muestran hechos escatológicos, pero no son imágenes apocalípticas. Entonces, continuando con esta escatología, vamos a leer, a ver quién me ayuda, alguien a leer el capítulo 4, por favor, para que me ayuden con del verso 1 hasta el verso 18. Roger, Dígame, Lupita. por lo Primer- demás, es el capítulo 4, ¿verdad? Sí, Todo. continúe, sí, correcto. Por lo demás, hermanos, les pedimos y rogamos en nombre del Señor Jesús. Aprendieron de nosotros cómo han de portarse para agradar a Dios. Ya viven así, pero procuren hacer nuevos progresos. Conocen las tradiciones que les entregamos con la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que se hagan santos y que rehuyan la libertad sexual. Que cada uno se comporte con su esposa con santidad y respeto y no se deje llevar por el deseo como hace la gente que no conoce a Dios. Que nadie ofenda a su hermano o hermana en esta materia o se aproveche de él. El Señor pedirá cuentas de todas estas cosas, como ya se lo hemos dicho y declarado. Pues Dios no nos llamó a vivir en la impureza, sino en la santidad. Por eso, el que no haga caso de estas advertencias desobedece, no a un hombre, sino al mismo Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. En cuanto al amor mutuo de hermanos, no necesitan que les escriba, ya que Dios mismo les enseñó a amarse unos a otros. Ya lo practican con los hermanos de toda Macedonia, pero los invito a hacer todavía más. Piensen que es algo grande tener estabilidad, hacerse cargo de las propias necesidades y trabajar con las propias manos como se lo hemos mandado. Al observar estas reglas serán estimados por los de afuera y no pasarán necesidad. Hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan. No deben afligirse como hacen los demás que no tienen esperanza. ¿No creemos que Jesús murió y resucitó? De la misma manera, pues, Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansan. Les damos esto como palabra del Señor. Nosotros, los que ahora vivimos, si todavía estamos con vida cuando venga el Señor, no tendremos ventaja sobre los que ya han muerto. Cuando se dé la señal por la voz del arcángel y la trompeta divina, el mismo Señor bajará del cielo. Y primero resucitarán los que murieron en Cristo. Después nosotros, los vivos, los que todavía estemos, nos reuniremos con ellos, llevados en las nubes al encuentro del Señor allá arriba. Y estaremos con el Señor para siempre. Guarden pues estas palabras y confórtense unos a otros. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Belleza, ¿va? Capítulo 4 Sí. habla de un montón de cosas. Ahí yo remarqué las cuestioncitas. Recuerden que yo les voy a mandar el PDF después, para que más o menos igual hagamos una lectura teológica y saquemos más o menos qué nos quiere decir Pablo. Primero, en el verso 3, entre los versos 3 y 8, hay una especie de meta, y es la santidad, vivir santamente. Entonces, ya él nos dice cómo vivir santamente, nos da ciertos lineamientos que ya los vamos a ver. Nos dice también en el verso 4 que hay que poseer nuestro cuerpo. Lo que nos está diciendo es que recordemos que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, que si vivimos conforme a la fe, a la esperanza y el amor, entendamos
que podemos poseer nuestros deseos, nuestro cuerpo, podemos tener dominio propio. Entonces, por eso le dice, y no sea dominado por las pasiones. En aquel tiempo, como en el tiempo actual, lo que más, de las cosas que más afectaba era la fornicación, era el adulterio. Entonces Pablo, después de que Timoteo ha venido y le ha contado, mira, esa comunidad es espectacular, pero hay ciertos hermanos que están fallando y están fallando en lo referente al adulterio. Están teniendo relaciones con mucha gente, están fallando, pues. Entonces Pablo les dice, aprendan a dominar sus pasiones. Ya en otras cartas dirá, aprendan de mí, que podemos dominar nuestras pasiones. Entonces, él dice, aprendamos y no lo hagamos como los que no conocen a Dios, como los gentiles, que esos andan ahí como en la calle como animalitos, por decirlo así, lo dice Pablo, que no, porque pues no conocen a Dios y no conocen que nos respetamos mutuamente, sino que lo que hacen es vivir del mundo pagano, del mundo de los dioses. Recordemos que los griegos tenían la diosa Diana, y eso es una de las cosas que atiende Pablo en 2 Corintios. Y es que la diosa Diana era la diosa del amor, la diosa de la fecundidad. Entonces, ellos tenían, allá en Corinto, tenían un super templo en el cual las ofrendas a la diosa era ir a tener relaciones sexuales con las sacerdotisas que estaban del templo. Entonces, se pagaba y se tenía relaciones sexuales. Entonces, créase, ya lo vamos a ver más adelante, unas exhortaciones grandísimas las que es el cristianismo. Pablo ataca todas esas líneas y Pablo por eso es detestado en un montón de lados. Entonces, aquí en Tesalónica, que era la capital, recordemos una capital, o sea, se mueven un montón de cosas, una de las fuertes era la fornicación. Entonces dice, domínense, aprendan a dominarse, aprendan a controlar las pasiones y no lo hagan como ellos, que son los gentiles, que son los que viven como animalitos, que, claro, aquellos creían que lo que estaban rindiendo era un culto a una diosa, a la diosa Diana. Entonces le dice, recordemos que vivimos en el verso 8 bajo el don del Espíritu Santo. Entonces, si tenemos el don del Espíritu Santo, podemos controlarnos. Podemos tener, ya después en Gálatas, para desarrollar los frutos. Es que este Pablo es una biblioteca andante. Este man saca toditito del Espíritu Santo. Entonces, muestra que donde hay Espíritu Santo hay amor mutuo. Y les dice, el amor mutuo que ustedes ya se tienen, yo no tengo que resaltarlo. Ya Dios les ha enseñado a hacerlo. Y son ejemplos para los demás. Continúen practicándolo, dice. Y entonces, algo interesantísimo, y lo desarrolla también en Filipenses, ambicionen vivir en tranquilidad. Y decía, qué difícil en estos tiempos, ¿verdad? La gente que, imagínense esta gente que está en el gobierno, que ha hecho cosas malas. ¿Cuál paz? ¿Cuál paz? No tienen paz, más ahorita que hay cambio de gobierno y que les pueden descubrir las cosas malas que han hecho. Entonces, ¿qué paz? El tener dinero de esa manera, el hacer cosas malas, el tener coimas, ya no los deja vivir en paz. Y Pablo les dice a la primera comunidad cristiana que él formó, busquen vivir en tranquilidad, paguen sus deudas, sean ciudadanos responsables, no se metan en cosas malas, ocúpense de sus asuntos, les dice, no les importan los demás asuntos, ocúpense de los de ustedes, trabajen con sus manos como lo hemos hecho. Pablo muestra y llega a esa comunidad, no como, y es lo que me encanta a mí de los predicadores católicos, llegan a las comunidades, predican y allá el que quiera dar, da, y es como ofrenda. Me acuerdo yo la primera vez que fui a predicar y me salían con una ofrenda y yo, no, hombre, no se preocupe. Y entonces es interesantísimo versus otros que van por billete. Y eso se conoce como el pecado de simonía y lo muestra en Hechos de los Apóstoles. El pecado de simonía era Simón el mago, que muestra Hechos de los Apóstoles, aquel que le gustaba y que llegó donde Pedro y Juan para que le enseñaran del Señor. ¿Para qué? Para él poder sacar billete, para poder sacar dinero de la evangelización, para poder traer más a su culto, sacarles todo lo que tenía que sacarles y después. Y eso lucha Pablo bastante, a los superapóstoles que le llama. Todo eso lo vamos a ver. Nada más les doy una probadita para que vean lo que se viene. Entonces, y le dicen, y después les dicen, no se entristezcan con respecto a la resurrección a la muerte. Porque yo, fíjense que hace poco, ya días no iba a ritual de exequia yo. Ayer pude estar en uno. Y yo decía, créanme que yo me hago unas reflexiones que de cipote, pues. Yo decía, definitivamente, y decía el sacerdote, ¿va? El cristianismo nos ha traído la esperanza
de vivir sabiendo que después de esta vida hay más vida. Y yo que he tenido la oportunidad de poder leer he podido estudiar un poquito de las otras religiones, yo me doy cuenta que unos creen en la reencarnación, otros creen que se quedan en el infierno, en el Sheol, esperando que venga el Mesías de ellos. Otros, pues, creen que el alma se va para un lado. Entonces, es interesantísimo ver cómo el cristianismo vino a cambiar el mundo, pues. O sea, yo me puedo morir y me puedo ir tranquilo sabiendo que voy a seguir viviendo. Mi familia puede estar tranquila, o sea, entre la tristeza que cabe, sabiendo que yo puedo seguir viviendo, sabiendo que en algún momento me voy a ver con ellos, sabiendo que por la resurrección yo voy a estar con ellos, de que esta persona no desaparece, como pensaban los griegos y decían, o lo que creen los ateos, muchos ateos que dicen que con la muerte se acaba todo. Entonces todas las bendiciones y todo, no todas las bendiciones, sino todas las cosas hay que hacerlo en vida, como pensaban en aquel tiempo los del Sanedrín, los saduceos, que decían ellos, todas las bendiciones son en vida, porque después de la muerte nos acabamos. Entonces lo que se pudo hacer en la vida, hasta ahí nomás. Entonces viene Pablo y les explica y les dice un montón de cosas que vamos a ver en este momento. Entonces, vamos a ver, voy a borrar esto. Más o menos, para que vayamos teniendo una idea de lo bello que es esto. Dice, como les dije, la meta a la santidad, o sea, vivir santamente. Entonces, en los versos 9 al 12 nos dice que hay que crecer en la fe, que si ya lo hacen, que lo sigan haciendo bien, que si ya aman, que lo hagan bien, que lo hagan mejor. ¿Por qué? Porque la excelencia es superable. Si ya aman, crezcan en el amor. Si ya sirvan, crezcan en el servicio. Si ya tienen fe, crezcan en la fe. Si tienen esperanza, crezcan en la esperanza. Entonces Pablo no les dice que ya han crecido, quédense. No, les dice, vamos más allá, podemos ir más allá. La excelencia de ustedes es superable. Y ya de los versos 3 en adelante, cuando le empiezan a preguntar de la muerte, entonces viene y dice Pablo que la muerte le dice que no es el fin, sino el comienzo. Lo que les decía, para nosotros los creyentes, la muerte no es el fin. Para nosotros los creyentes, la muerte es el comienzo. Por eso decimos, después de esta vida hay más vida. Y esto es hermoso, para mí es espectacular. Creo que es de las cosas más hermosas con las que uno se puede morir. Al morir puede saber que va en vida. Ayer que estaba en las exequias, al final se hicieron cantos alegres cuando estaban despidiendo al difunto. Y a uno se le salen las lágrimas definitivamente de ver ese encuentro que va a tener uno con el Señor, que va a estar en la plenitud de nuestras vidas. Pero eso es solo del cristianismo. Imagínense cuánta gente ahorita, por eso es que nosotros estamos llamados a la evangelización todo el tiempo. Cuánta gente hoy se está muriendo de depresiones, se está suicidando, está queriendo no tener, lo están agobiando los problemas tanto que no quiere vivir. Y prefieren, como quien dice, eliminarse de raíz y no aparecer nunca más y perderse en la nada. Entonces nosotros estamos llamados a dar esa esperanza. Lo que hace Pablo es llevar esa esperanza de la vida futura a los demás creyentes, diciendo, hey, nosotros por Jesucristo que resucitó, sabemos que nos va a pasar lo mismo con él. Por eso dice, en el segundo elemento que él muestra, y es que dice que menciona que somos llevados para estar con Dios. Y el remedio de la muerte, como lo dice en 1 Corintios 15, cuando dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Muerte, ¿dónde está tu victoria? La victoria ha sido de Jesucristo que te derrotó en el madero. Entonces ese canto es hermosísimo cuando dice que la muerte fue vencida por Jesucristo. Antes la muerte, según la cosmovisión judía, tenía la última palabra. Antes el muerto se iba al Sheol y ahí se quedaba. Con Jesucristo sabemos que nos vamos al Padre y que desde aquí en la vida eterna, desde la vida eterna podemos estar en la vida eterna. Entonces, es hermosísimo lo que Pablo les muestra. Creo que esto es una, lejos de pensar en el rapto y en esas tonteras que creen un montón de gente, de que va a venir y que nos va a levantar. No, esa es una concepción muy, como lo dice el texto, muy a la manera de Daniel, el capítulo de Daniel, que es el primer libro de escatología judía, en la cual se dice Daniel en el capítulo 7, en el verso 13 y 14, que es cuando explica al Hijo del Hombre, y dice que vio venir del cielo un como hijo de hombre entre trompetas y que venía. Entonces, Pablo, como está impregnado
de la cultura escatológica, Pablo utiliza, ya lo vimos la vez pasada que usaba el libro de Enoc, cuando él dice que está en el tercer cielo, usando el libro de Enoc, un apócrifo. En este caso usa un libro de la Biblia hebrea, como Daniel 7, para explicar eso de que el Hijo de Dios vendrá entre trompetas y bajará para hacer una especie de paráfrasis y explicar cómo va a ser la resurrección. Pero eso no es así, pues. Hay que entender el pensamiento de Pablo en el momento que está Pablo, en ese ambiente escatológico que se da del siglo 3 del siglo 2 o 3 antes de Cristo al siglo 2 o 3 después de Cristo, pues. Es un ambiente, es de leer todos los apócrifos para empezar y empezar a ver cómo se desarrolla esa cultura escatológica. Pero Pablo lo que quiere mostrar es otra cosa. Pablo lo que le interesa mostrar es la segunda venida del Señor, cómo va a ser y cómo, así como resucitó el Señor, así vendrá. Entonces la parusía, que nos dice que es la segunda venida del Señor, y ahí dice, ojo, vieron lo que decía, ¿verdad? Que decía que en el verso 16, que los que estaban en la tierra resucitarían, pero primero resucitan los que han muerto, y después vamos nosotros. Y a nosotros vendrá como un rapto y nos jalará y nos llevará con él. Era la concepción del Pablo del 51. Pablo entendía que, por eso les decía, Pablo se creía que iba a estar vivo para la segunda venida del Señor. ¿Que está erróneo? No, no está erróneo. Él después hace un desarrollo de su teología y se da cuenta y dice, no, cuando me muera es mi segunda venida, pues. Cuando yo me muero es la parusía. Cuando yo paso de esta vida a la otra vida es la parusía, es la segunda muerte, es todo, pues. Que eso, tranquilos, lo vamos a ver más adelante. También habla de la vida eterna y del juicio final, en los versos 16 y 18. Entonces ahí le dice, los que murieron en Cristo, como les dije, resucitarán primero, pero no habla una resurrección y así le explica. Aquí no explica la resurrección. Ya la siguiente carta, en Corintios, sí explica la resurrección y le explica no, como le hemos dicho, no como una reanimación del cadáver, le explica como un cambio de cuerpo, como un cuerpo espiritual, como un dejar el cuerpo orgánico para pasar a un cuerpo espiritual. Y así explica la resurrección. Entonces, él dice cuando habla del rapto, seremos arrebatados para los aires. Y entonces uno dice, ¿cuáles aires? Hay que entender esto, y se lo voy a explicar bien. Esto se conoce como la cosmovisión judía. La cosmovisión judía es, ¿qué es la cosmovisión judía? Imagínense 3 niveles. Este es el nivel de arriba, que están viendo el puntero. Este es el nivel de en medio y este es el nivel de abajo. O sea, los pilares de la tierra. Aquí ustedes ven el underworld o el inframundo o el mundo de abajo y los pilares del cielo. Recordemos que en aquel tiempo se creía que la tierra era plana, para empezar, eran terraplanistas. Entonces decían que era como una bóveda. Por eso en los salmos vemos que dice la bóveda donde tú vives y que no sé qué. Hay que entender esto, hermanos. Que esté erróneo con lo que pensamos hoy y nos hemos descubierto, no. Pablo, Jesús eran hijos de su tiempo. La ciencia, la astronomía no estaba tan desarrollada. Hoy que pensamos que Dios hizo todo, pues. Que Dios tiene todo el universo en sus manos. Que con el Big Bang fue Dios quien hizo el chasquido, pues, como hizo Thanos, en una similitud. Pero en aquel tiempo lo que se sabía era esto. Si en algún momento la evolución cambia y hizo otra cosa, pues sabemos que Dios está detrás de toda ella, que es Dios el que está moviendo las piezas. Aristóteles decía, el primer motor inmóvil. Los judíos decían, no, es que Dios está arriba, que era aquí los aires, o la bóveda, Dios está aquí está el ser humano, y aquí está el Sheol. El Sheol en latín pasó a llamarse, en hebreo se le conoce como el Sheol o el Hades. La Biblia nunca habla de infierno, la Biblia habla de Sheol o Hades. Cuando pasa al latín se le conoce como Averno y en español infierno. Pero es el Sheol o el Hades. ¿Qué pasaba? Cuando estaba aquí en tierra, cuando morían iba directo al Sheol. ¿Qué significaba la muerte? Estar lejos de Dios, porque Dios está acá arriba. Como yo podía estar cerca de Dios en la tierra, pero cuando moría, me iba al Sheol, me iba a la parte de abajo, aquí a los pilares, aquí a las aguas subterráneas. Entonces, entiéndase la muerte, estar lejos de Dios. Doble muerte, estar doblemente lejos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando decía irnos al cielo, era ser arrebatado, era que Dios venía y lo llevaba, y se lo llevaba para arriba. Con Jesús, decimos que Jesús bajó a los infiernos
al tercer día resucitó entre los muertos, y decimos que Jesús llevó a todititos los que estaban en el infierno al Padre. Con Jesús se abre el cielo, con Jesús vivimos en comunión con Dios. Imagínense qué belleza esto. Ya no nos vamos a estar a la muerte eterna, alejarnos de Dios, no. Y conocer a Dios, conocer a Jesús es conocer a Dios, entonces es vivir el cielo en la tierra. Esta es la concepción. Cuando ustedes escuchen la cosmovisión judía y ustedes van a escuchar a Pablo, a los evangelios, hablar del cielo, del Sheol, de las aguas de abajo, de las aguas de arriba, es esta idea. Compréndase que ellos entendían que Dios estaba arriba, soy reiterativo en esto, que Dios estaba arriba, que nosotros estábamos acá y que aquí estaba el infierno. Y que con la muerte nos íbamos para abajo y el tiempo de estar cerca de Dios era en la vida. Entonces, esa es la famosa cosmovisión judía, que todito el Nuevo Testamento está impregnado de ella. Entonces, para ya ir terminando, en el capítulo 5, más o menos hemos visto la escatología del capítulo 4, son 4 elementos bien importantes: vida, muerte, resurrección, parusía. Son aspectos bien importantes que ya podemos tener una idea cuando vayamos a leer y escuchemos que nos digan el rapto. No nos riamos, por favor, sino que es entender esa idea que Pablo tenía de la escatología, de cómo iba a suceder, y decir, no, hombre, no es así. O sea, lo que está diciendo Pablo es que él entendió que él iba a ser llevado, pero no, o sea, no pasó ni va a pasar, pues. Recordemos que Pablo le habla a la gente del 51, no a la gente del 2022, ni a la gente del 2021. No, le habla a la gente del 51. Después que entendemos qué le quiso decir a esa gente, ahora sí podemos ver qué me quiere decir a mí. Y lo que me quiere decir a mí, a Roger Martínez, es que después de esta vida hay más vida. De que por Jesucristo la muerte fue vencida y que yo tengo el cielo abierto, mi Padre. Y para mí eso me basta y me sobra para seguir avanzando. Capítulo 5. Continúa hablando un poco de lo que es el Día del Señor, que también es un lenguaje bien simbólico, y es el día en que Jesucristo volverá. En labios de Oseas, en el Antiguo Testamento, para ellos era un día terrible y grande. Para nosotros es el día en el que el Señor será, entonces es un día hermosísimo. Entonces Pablo le dice, por favor, estar vigilantes, y vamos a tener muchas ideas de estas de Pablo, de estar vigilantes. Perdón, en los evangelios, cuando diga las 10 vírgenes, las cinco que estaban vigilantes y que tenían aceite, tenían tesoro, y las otras no, las necias. Vamos a ver mucha esta teología de Pablo en los evangelios. Recordemos que Pablo influye en muchos evangelios. Y él dice que también la segunda venida será como el dolor de parto, mostrando y después dirá que la humanidad sufre dolores de parto porque todavía no terminan de convertirse no terminan de convertirse en Jesucristo. En aquel tiempo, como en el tiempo de ahora, las vigilias, cuando mueren las personas, las utilizamos para emborracharnos. Pablo dice, no hagamos eso, estemos conscientes, estemos vigilantes, mantengamos nuestra vida, mantengamos una santidad, un amor que crece, que se proyecta. Ya entre los versos 5 y 7 se habla de un dualismo. No lo voy a explicar tanto ese dualismo ahorita porque lo vamos a ver allá en Efesios. ¿Por qué? Porque hay una línea muy paulina y hay unos cursos en un paréntesis, hay unos cursos que ahorita con los descubrimientos de Qumran se ha visto que en los ríos de la comunidad, un libro de los ríos de comunidad, se habla mucho de los hijos de la luz y de los hijos de la oscuridad. Y siempre recordando esa época apocalíptica. Entonces Pablo utiliza mucho esa idea del dualismo, de los buenos, los malos, los hijos de la luz, los hijos de la oscuridad. Y entonces él lo dice en el verso 5 y 7, mantengámonos haciendo las cosas bien y mantengámonos como hijos del día, dice en el verso 5, mantengámonos como hijos del día, no como hijos de las tinieblas, para mostrar ese dualismo entre la noche. Dualismo son dos cosas, o es día o es oscuridad, o es verdad o es mentira, o es bueno o es malo. Ese dualismo atraviesa todo el Nuevo Testamento, porque es la idea como ellos concibían este tipo de acciones. Versos 12 y 15 exhorta a confortarlos y ayudar a los débiles, como les dije. Hay hermanos que no pueden avanzar, entonces él les dice, por favor, ayúdenlos, intégrenlos, sean como el Señor, que era incluyente, no excluyente, manténganse en el amor y todas estas cosas. Verso 23, es la única vez que aparece la división tripartita, la única
y última vez que aparece esa división tripartina, que dice cuidemos el alma, el cuerpo y el espíritu. Pablo después ya no lo hace, ya lo vamos a ver la siguiente clase, 1 Corintios, que ya para Pablo es todo un ser, todo un ser. El ser es un solo cuerpo, es una sola esencia, es un solo ser. Ya no hay espíritu, ya no hay alma, ya no hay cuerpo, sino que es un solo ser humano en el cual confluyen todas estas dimensiones. Pero no es que nos separamos. Por eso cuando habla de la resurrección lo muestra como un nuevo cuerpo. Y en el verso 27 nos muestra cómo la carta comenzó a ser de unos pocos a ser rotativa. ¿Qué quiere decir rotativa? Que andaba por todas las comunidades. Imagínense que ahorita pues es la primera carta, pero ya vamos a llegar a un momento, por ejemplo, la de los Efesios, yo le comenté en algún momento, eran cartas tan rotativas que llegaban a Tesalónica y le decían, ya llegó la carta de Pablo, sí, pásamela pues, pásamela que la voy a dar a mi comunidad para que la lean también. O sea, eran cartas tan importantes porque a todos les hablaba, pues como nos sigue hablando en este momento. Pero es importantísimo, hermanos, poder llegar a entender el mensaje central de la carta. Más o menos les he dado parámetros ahorita para que podamos leer la primera carta a los tesalonicenses. Una carta corta, 5 capítulos, el último capítulo es de 28 versos. Con estas ideas, ustedes ya pueden leer la carta. Con estas ideas ya pueden entender el pensamiento de Pablo. ¿Por qué? Porque hay gente que pues, dedica una vida a Pablo y a sus cartas, entonces van a encontrar un montón de comentarios más profundos. Pero la idea de estos cursos es que en una hora no podemos desarrollar los 5 capítulos, ni verso por verso. Lo que vamos a hacer es entregarles herramientas para que ustedes puedan leer la carta ya no como la leen cualquiera, que agarra el texto y empieza a decir, ah, no, es que viene el rapto, y entonces surge aquella cosa, ah, no, es que la fornicación aquí, no, ya tenemos una idea, y ya con esto se nos facilita para poder hablar de la carta, para poder ver el mensaje que nos quiere dar el Señor y no tergiversar la idea del autor. Entonces, mis hermanos, para ya ir cerrando, porque ya se nos hizo tarde, voy a hacer una pequeña oración para cerrar para culminar la clase del día de hoy. Señor Jesús, Señor de la vida, yo quiero darte gracias, Señor, por permitirnos estar aquí aprendiendo de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque utilizaste a Pablo para mostrarnos estas cosas hermosas, estos misterios, Señor, esa acción salvífica de Dios para nosotros. Gracias, Señor, porque a través de tu ministerio, a través del ministerio de Pablo, nos damos cuenta, Señor, de que después de esta vida hay más vida, de que la muerte no tiene la última palabra, Señor. Y aunque sabemos que es bien difícil, duro, triste, doloroso, separarnos de nuestros familiares cercanos, de nosotros mismos, sabemos, Señor, y tenemos la esperanza cristiana de que seguiremos viviendo, de que tanto en la mente, en el corazón, estaremos viviendo, en la mente y corazón de nuestros familiares estaremos viviendo. Y estaremos en plenitud contigo, Señor. Allá viéndote todo glorioso y hermoso. Bendito y alabado, Señor, seas. Y gracias por dejarnos a nuestra Madre. Gracias por dejarnos a esa mujer ejemplar que estamos próximos a celebrar su fiesta aquí en Honduras. Y queremos saludarla como el ángel la saludó, diciendo todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Permítanme, mis queridos hermanos, voy a dejar de presentar. Ahí estamos ya. Que Dios los bendiga y recuerden, tenemos tarea, leer la primera carta a los tesalonicenses y leer la primera carta a los corintios para el siguiente martes. Entonces, Dios les bendiga y a descansar.